Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a adentrar en un lugar y un tiempo muy específico. Sí, ¿verdad? La vida cotidiana en Mocorito, Sinaloa. Esto entre julio de 1904 y junio de 1905. Justo un año clave. Un año justo antes de que, todo el torbellino revolucionario empezara a sentirse con más fuerza, ¿no? Exacto. Y nuestra guía. Es un material fascinante. Son extractos de un libro, Diario del Distrito de Mocorito, 1904-1905. Ajá. El autor es Juan Salvador Avilés Ochoa. Este libro, reconstruye la época. Usa periódicos locales como el Voz del Norte. ¿Qué era importante ahí? Sí, documentos oficiales, archivos de la iglesia, de todo un poco. Es casi como si estuviéramos escuchando las voces de ese Mocorito de principios del siglo XX. Exacto. Y lo que buscamos, es entender cómo se vivía realmente en este distrito sinaloense en ese momento tan crucial. Claro. ¿Qué les importaba? ¿Cómo funcionaba su economía, su sociedad? ¿Se sentía ya esa tensión bajo la superficie de la paz porfiriana? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Había ya señales? ¿Señales del descontento que estaba por estallar? Bueno, vamos a explorar juntos esos documentos. A ver qué encontramos. Empecemos por ubicarnos. Mocorito no era el distrito más grande de Sinaloa, pero tampoco pequeño, ¿eh? No, para nada. Unos 6,000 kilómetros cuadrados. Y con alrededor de 32,000 habitantes en total. Que ya es una población considerable para la época en esa zona. Sí, y la cabecera, la villa de Mocorito, tenía unas 2,500 personas. Sí, relativamente pequeña la villa en sí, pero Ajá. para ese tamaño, las fuentes la describen bastante bien equipada, ¿no? Sí, eso parece. Tenía su plaza central con kiosco y jardín. Lo clásico, una iglesia ya bicentenaria. Un edificio que califican de magnífico. Así lo dicen. Para las escuelas municipales. Magnífico. ¿Y saben cuánto costó? Sí, costó 12,000 pesos de la época. ¡Wow! Una inversión fuerte en educación, al menos en el edificio. Sí. También casa municipal, oficina de correos y telégrafos, un casino. Ajá, el centro social. Que funcionaba como club social y tenía biblioteca, la imprenta del periódico local, una fábrica de hielo. Importante para el clima. Y 3 grandes casas comerciales. O sea, era un centro neurálgico para la región. Definitivamente, un punto importante. Y el entorno natural, como era, las fuentes, lo pintan como mayormente plano. Sí, cruzado por el río Ébora o Mocorito, como también le dicen. Y arroyos. Y el clima, lo típico de la zona, ¿no? Mucho calor en verano. Uf, sí. De junio a septiembre, intenso. Luego frío en invierno. Y agradable en primavera y otoño. Aunque con lluvias. Más bien escasas en verano, dicen. Sí, y detallan mucho la flora y la fauna. Fíjate qué interesante. A ver. Coyotes, ganado, venados, pero también aves como guacamayas, loros, perdices. Guacamayas. Qué bonito. Y maderas valiosas, cedro, ébano, palo de Brasil y claro, los cultivos estrella. Ajá. ¿Cuáles eran? Frijol, el garbanzo, que ya empezaba a ser famoso en la región. Ah, el garbanzo de Sinaloa. Exacto, ya desde entonces. Caña de azúcar, maguey, maíz, trigo, o sea, una despensa natural importante. Hablando de despensa, parece que la agricultura era como el motor principal, ¿no? Sí, definitivamente. Se mencionan grandes haciendas. 3 hermanos, Providencia, Bebelama, Pericos. Con enormes plantillos de caña y maguey. Mucha caña y maguey. Y Angostura, que está en la costa, ya destacaba por su garbanzo. Sin duda. La agricultura era fundamental, pero ojo, que la minería también tenía un peso, significativo. Sí. ¿Qué se sacaba? Se extraía oro y plata, principalmente. De hecho, la principal mina, el Palmarito, Ajá. se vendió justo en este periodo a una compañía norteamericana. ¿Ah, sí? ¿Por cuánto? Por 125,000 pesos oro. 125,000 pesos oro. Eso es muchísimo dinero para la época. Una suma muy considerable, sí. Y las fuentes incluso mencionan un potencial de cobre comparable al de Cananea o Álamos. Vaya. Quizás con un poquito de optimismo local, pero bueno. Puede ser. También había cal, yeso, plomo, hierro, sal. O sea, recursos había. Se ve que había actividad. Y no solo extraían, también procesaban. Mencionabas la industria. ¿Qué destacaba ahí?
Pues mira, principalmente la fábrica de la Hacienda Tres Hermanos. La de Antonio Echavarría. Esa misma. Una figura clave como veremos. Era una instalación, digamos, moderna para su tiempo. ¿Qué tenía? Maquinaria para producir azúcar y un molino de trigo. Las fuentes la valoraban en casi 200,000 pesos. $200,000. Más que la mina. Sí, y producía unos 200,000 kilos de azúcar al año, además de aguardiente de caña y mezcal. Vaya, casi un complejo agroindustrial. ¿Era la única fábrica importante? No, había otras. Los hermanos Reptes y Peiro, en Pericos, también combinaban agricultura con la extracción de fibra de agave. Ah, la fibra. Sí, y la fábrica La Bebelama, de un tal Serapio López, tenía trapiche a vapor, desfibradora y alambique. O sea, también le entraban al agave. Claro, y había varias moliendas y destilerías más pequeñas. De hecho, fíjate que había un debate interesante en la época sobre el maguey. Ah, sí. ¿Sobre qué? Sobre si era mejor usarlo para mezcal o para fibra textil como el famoso enequén de Yucatán. Ah, claro. ¿Para qué daba más? Esa era la pregunta. Incluso un hacendado, Felipe Riveros, trajo ideas de la exposición de San Luis, Missouri, allá en Estados Unidos, sobre usar fibra de plátano. Estaban buscando diversificar, ¿sabes? Se nota un dinamismo económico, ¿no? Esa búsqueda de nuevas oportunidades. Sí. Y todo eso movía el comercio, imagino. Mucho. Muchísimo. Las fuentes dicen que las 3 grandes casas comerciales, la de Echavarría, la de Esquer y Compañía y la de Insunza Sucesores, Ajá. ¿Y la otra? y Aurelio M. Delgado y Compañía, esas 3 movían más de 200,000 pesos anuales cada una. 200,000 pesos cada una. Era un dineral. Una barbaridad. Abastecían no solo al distrito, sino a zonas vecinas. Incluso llegaban a Chihuahua. ¿Y qué vendían? De todo, ropa, abarrotes, ferretería, herramientas, y hasta ofrecían servicios bancarios informales. Aquí es donde encuentro una contradicción. Bueno, algo que me llama la atención en las fuentes. ¿Qué cosa? Tienes toda esta actividad económica, ¿no? Fábricas modernas, comercio que mueve fortunas, minas vendiéndose por mucho dinero, y al mismo tiempo describen las comunicaciones como muy defectuosas y malas. Ajá. ¿Cómo encaja eso? Es una de las grandes paradojas del porfiriato, ¿no? Reflejada aquí en lo local. Claro. Había un impulso modernizador en la producción, sí, pero la infraestructura básica, no iba al mismo ritmo. ¿Para nada? Por ejemplo, el correo llegaba solo 3 veces por semana. Imagínate, el telégrafo federal funcionaba, pero la red telefónica local, aunque estaba creciendo y conectando haciendas y pueblos, era limitada. O sea, tenías teléfono, pero igual la carta tardaba días. Exacto. Y el transporte de mercancías, pues dependía de caminos difíciles, de carretas. Y para salir por mar, de veleros o un pequeño vapor, el Mavari, Ajá. que operaba desde Perihuete, un puerto que describen como prometedor, pero descuidado. ¿Y no había otras opciones? Mencionan la bahía de Santa María como una opción mucho mejor, pero totalmente sin desarrollar. Este desfase entre economía e infraestructura era un cuello de botella clarísimo. Entendido. Ese contraste es clave, sí. Ahora, si te parece, pasemos al poder. A la política. ¿Cómo se organizaba la política en Mocorito en plena era porfirista? El diario arranca justo con la reelección del gobernador, ¿no? Sí, la enésima, como dice irónicamente la fuente. La reelección del general Francisco Cañedo para el periodo 1904-1908. Y por supuesto existía un activo club cañedista local. Para apoyar al gobernador. Claro, formado por la élite. ¿Y quién mandaba en el día a día del distrito? ¿El presidente municipal? No exactamente. La figura central era el prefecto político. Ah, el prefecto. Pensemos en él como el representante directo y personal del gobernador en el distrito, con muchísimo poder. ¿Y era electo? No, era nombrado por el gobernador. Y durante este año que cubren las fuentes, el prefecto fue, ¿adivina quién? ¿Echavarría? Exacto, Antonio Echavarría, el mismo dueño de la gran fábrica de Tres Hermanos. Tenía tanto poder que incluso podía vetar decisiones del ayuntamiento. Varia. ¿Pero había ayuntamiento electo? ¿Algo de elección popular habría? Sí,
formalmente sí. Los regidores del ayuntamiento se elegían popularmente cada año. Ok, En 1905, por ejemplo, fueron electos personajes como Enrique González Martínez, que era un médico culto, Manuel J. Esquer, Pedro Insunza, Aurelio M. Delgado. los grandes comerciantes que mencionamos antes. Exacto. Y Miguel Moreno. Sí, representaban a la élite económica y social, claro. Pero formalmente eran electos. Pero con un poder limitado frente al prefecto. Muy limitado. Era una democracia, bueno, muy controlada desde arriba. Entiendo. Y me imagino que el apoyo a Porfirio Díaz era... Visible. Absolutamente. Se menciona la existencia de un club porfirista local, con una larga lista de miembros, los mismos grandes empresarios, funcionarios, algunos profesionistas. la gente importante. Toda la gente decente, como se decía entonces. Tan integrados estaban al sistema que desde Mocorito postularon a Ramón Corral, La mano derecha de Díaz. para la vicepresidencia de la República. Y a nivel federal era común lo que pasaba en Sinaloa, que los senadores y diputados por el Estado ni siquiera vivieran allí. Ah, sí. Citan el caso del senador chapaneco Emilio Rabasa. Era pura política de cúpulas, ¿no? Pero aquí viene lo interesante que mencionabas al principio. Había grietas en esa fachada de orden, de apoyo unánime. Definitivamente. Y las fuentes lo dejan entrever. A veces de forma sutil, a veces no tanto. ¿Cómo? Por un lado estaba el periódico local Voz del Norte, el vocero oficialista, digamos, dirigido por José Sabas de la Mora, que también era director de la Escuela de Varones. Ok, el hombre orquesta. Algo así. Pero por otro lado, circulaban clandestinamente ejemplares de Regeneración, El de los Flores Magón. el mismo, con sus ideas anarquistas y críticas feroces al régimen. El autor del libro lo llama un enfrentamiento entre la ortodoxia y la heterodoxia. ¿Y llegaban esas ideas a la gente? ¿Se notaba, no sé, alguna influencia? Es difícil medirlo, claro, pero hay detalles reveladores. A ver, En la escuela de varones que dirigía Sabas de la Mora, un alumno llamado Rafael Buelna Tenorio, Buelna, el futuro revolucionario. el mismo, el que luego sería el famoso general Granito de Oro, pues dirigía un periodiquito escolar llamado El Diminuto. Increíble. Ya desde niño. Una pequeña semilla de inquietud intelectual, quizás política, ¿no? Germinando en plena escuela oficial. ¿Qué dato? ¿Y qué hay del director de Voz del Norte, Sabas de la Mora? Siendo parte del sistema, ¿cómo manejaba esa tensión? ¿Era totalmente oficialista? Eso es lo más sorprendente. José Sabas de la Mora, a pesar de dirigir el periódico oficial y la escuela, publicaba editoriales que hoy nos parecen, increíblemente críticos para la época y su posición. ¿En serio? ¿Qué decía? Cuestionaba abiertamente la falta de democracia real, el servilismo hacia las autoridades, el poder de los caciques locales. Fuerte. Y advertía, que si no había cambios y se seguía ignorando la voluntad popular, podría venir una revolución violenta. ¡Tan directo! Llegó a calificar las elecciones locales como una comedia, así, textual. Una comedia. ¿Y cómo es que alguien tan dentro del sistema se atrevía a publicar eso? ¿No había consecuencias? ¿No lo corrían? Es una pregunta excelente. Y las fuentes no dan una respuesta clara, la verdad. Quizás había cierto margen para la crítica velada si se hacía con inteligencia. Sin atacar directamente a Cañedo o a Díaz. Exacto. O quizás su posición como educador respetado y parte de la élite local le daba cierta protección. No lo sabemos con certeza. Claro. Pero sin duda es una muestra de que incluso dentro del aparato porfirista había voces conscientes de los problemas y de los riesgos futuros. Era una crítica desde dentro, lo que la hace aún más significativa. Fascinante esa complejidad. Bueno, alejémonos un poco de la política y la economía. ¿Cómo era la vida diaria de la gente? Sus alegrías, sus preocupaciones cotidianas. Pues el diario nos da muchas pinceladas. Preocupaciones del día a día, como una temporal escasez de carne de res que causó alarma. Algo básico. Sí, pero sobre todo un gran entusiasmo por las fiestas. Parecen haber sido el alma de la vida social. ¿Qué tipo de fiestas? ¿Religiosas, cívicas? De todo un poco. Las fiestas patrias en septiembre eran un gran evento. El grito, el desfile.
Sí, discursos patrióticos, desfiles con escolares y funcionarios, serenatas en la plaza con la banda de música y un baile popular muy concurrido. Para todos. Luego, en diciembre, las fiestas religiosas de la Purísima Concepción, con misas, procesiones y, curiosamente, 2 bailes, 2 bailes. ¿Por qué? mostrando la división social, ¿no? Clarísimo. Y el carnaval de 1905, ese lo describen con muchísimo detalle. Parece que fue espectacular. ¿Qué hicieron? Hubo decretos humorísticos del Rey Momo, desfile de carros alegóricos, hasta uno patrocinado por la Cervecería de Sonora. Ah, mira. Publicidad de la época. Seguro fue un éxito ese carro. Hubo concursos de disfraces, bailes de fantasía muy elaborados. Eran momentos de escape y cohesión social. Se ve que le daban importancia. ¿Y qué otros temas preocupaban a la sociedad mocoritense según las fuentes, aparte de la fiesta y la carne? La educación. Aparece constantemente. Ajá. Ya mencionamos el edificio magnífico. Sí, y Mocorito tenía algo de qué presumir. El único 5º año oficial de primaria superior en todo el estado. Ah, mira, un logro. Pero las fuentes también revelan muchas carencias. Falta crónica de útiles escolares. No existía el 6º año para completar la primaria. O sea, llegaban hasta 5º y ya. Exacto. Los sueldos de los maestros eran bajos y hubo recortes presupuestarios que llevaron a renuncias importantes. Qué mal. La asistencia era irregular y el ayuntamiento amenazaba con multas a los padres que no enviaran a sus hijos a la escuela. O sea, obligatoria pero con problemas. Algo así. También se menciona la apertura de un colegio católico particular, el Colegio del Corazón de Jesús. Quizás como alternativa, era un tema con luces y sombras. Entiendo. Progreso y carencias a la vez. Típico. ¿Y la salud? Siempre un tema crítico en esa época, ¿no? Muy crítico. La malaria, o paludismo, las fiebres, como le decían, causaba estragos. ¿En qué zonas? Especialmente en la costa y en temporada de calor y lluvias. Se vendían remedios populares como las píldoras nacionales y quinina. Pero era un problema grave. Me imagino. Y una queja recurrente en el periódico local era la necesidad urgente de un nuevo cementerio. ¿Por qué? El viejo ya no cabía. Estaba lleno, en mal estado. Describen la situación como desagradable e insalubre. Decían que tenían que exhumar restos prematuramente. ¡Qué fuerte! También se pedía regular la prostitución por razones sanitarias y mejorar la higiene pública en general. La limpieza de las calles, del mercado. Problemas serios de salud pública. ¿Y la seguridad? ¿Era Mocorito un lugar tranquilo en general? En general parece que la villa sí lo era, pero el distrito tenía sus problemas. Se menciona la operación de una gavilla de bandidos en la zona serrana oriental. ¿Qué hacían? Asaltaban caminos, extorsionaban a rancheros y comerciantes, generaban preocupación. También había robo de ganado, el abigeato. El pan de cada día, en el campo, a veces. Sí, y un suceso que conmocionó a la pequeña sociedad de la villa fue el suicidio de una joven de 18 años, Raquel Beltrán, en circunstancias trágicas. O sea, no todo era paz y fiestas. Claro, la vida misma. Y para la élite, ¿dónde se reunían aparte de las fiestas y los bailes elegantes? El centro social por excelencia era el Casino Mocorito. Ah, el casino. Era un club privado, con socios fundadores, contribuyentes, corresponsales de otras localidades. Bien organizado. Tenía una biblioteca que recibía donaciones de libros variados, desde Quevedo hasta novelas sobre la Inquisición, y organizaba bailes y eventos, claro. ¿Y para el resto de la gente? ¿La plaza? La plaza principal era el gran punto de encuentro, con su kiosco, su jardín bien cuidado, que estaba dividido en secciones a cargo de distintas damas prominentes. Fíjate qué detalle. Ah, mira, las señoras cuidando el jardín. Y las serenatas de la banda de música, que tocaba 2 veces por semana. Era el corazón de la vida social popular. Esos detalles pintan un cuadro muy vivo de la vida social, ¿no? Ahora, en vez de repasar mes por mes ese año que puede ser un poco abrumador, Sí, mejor no. podríamos destacar algunos momentos o tendencias clave que ilustren todo esto que hemos hablado. O sea, ¿qué eventos de ese periodo, 1904-1905, realmente resaltan esas dinámicas económicas, políticas y sociales que mencionas? Buena idea.
Más que una lista de fechas, podemos ver cómo se manifestaron esas tensiones y características a lo largo del año. Perfecto. Por ejemplo, en lo político, vimos la reelección de Cañedo y el nombramiento de Echavarría como prefecto en julio de 1904. Eso consolidó el control porfirista. El arranque del periodo. Exacto. Pero hacia noviembre tuvimos esas elecciones municipales que Sabas de la Mora calificó de comedia. Mostrando el descontento. El descontento latente, sí. Y en abril de 1905, las acusaciones del periódico Regeneración contra Pedro Insunza, el comerciante y político local, y la defensa que hizo Voz del Norte, eso evidencia esa lucha ideológica subterránea. Clarísimo. Y económicamente, ¿qué hitos marcaron el año? ¿La venta de la mina? Definitivamente. La venta de El Palmarito en diciembre de 1904 a capital estadounidense, por esa gran suma de 125,000 pesos oro. Fue un gran evento. Sí. Refleja el interés extranjero y la importancia de la minería. Por otro lado, en mayo de 1905, la llegada de ingenieros del Southern Pacific. Para estudiar la ruta del ferrocarril. Exacto, el Guaymas-Guadalajara. Eso generó enormes expectativas de progreso, de conexión. Claro, el tren era el futuro. Pero también subraya la dependencia de decisiones e inversiones externas. Y lo malas que eran las comunicaciones existentes, ¿no? Cierto. Y no olvidemos la crisis financiera municipal en octubre de 1904, que obligó a recortes drásticos, afectando incluso la educación. Muestra la fragilidad económica bajo la superficie. Tiene sentido. Y en lo social y cotidiano, ¿qué momentos reflejan mejor el pulso de la comunidad? Bueno, las grandes fiestas, claro. Las Patrias en septiembre o el elaborado Carnaval de febrero de 1905. Son indicadores claros de la importancia de la vida comunitaria y el ocio. Los momentos de alegría. Pero también están las preocupaciones constantes, el brote de malaria en octubre, la insistencia durante meses sobre la urgencia del nuevo cementerio, Que tardó en empezar. cuyas obras apenas inician en marzo de 1905. O la conmoción por el suicidio de Raquel Beltrán en septiembre. Sí. Estos eventos nos recuerdan las dificultades, las tragedias, que también formaban parte de la vida cotidiana, más allá del brillo de las élites y el discurso oficial de progreso. La otra cara de la moneda. Incluso propuestas como la del descanso dominical para empleados en enero de 1905, o la de educación sexual de Sabas de la Mora en mayo. Educación sexual en 1905. ¿Sí? Nos hablan de una sociedad que, al menos en algunas voces, empezaba a cuestionar ciertas normas y a buscar mejoras sociales. Excelente síntesis. Y de todo este relato de este año en Mocorito, emergen figuras que parecen centrales, ¿no? Personajes clave. Sí, claramente. Antonio Echavarría, el prefecto y gran empresario, representa el poder económico y político entrelazado del porfiriato local. El hombre fuerte. José Sabas de la Mora, el director de escuela y periodista, encarna esa figura fascinante del intelectual crítico, pero integrado al sistema. El de las editoriales valientes. Pedro Insunza y Manuel J. Esquer son ejemplos de la élite comerciante activa en política. El doctor Enrique González Martínez, cuya partida en febrero fue muy sentida, representa al profesionista culto que quizás buscaba otros horizontes. Y el niño Buelna. Y por supuesto, aunque todavía un niño, la mención de Rafael Buelna dirigiendo su periodiquito escolar es, bueno, un presagio imposible de ignorar con la perspectiva histórica. Entonces, para ir cerrando, Mocorito en 1904-1905 se nos presenta como una comunidad llena de vida, Con una economía activa, basada en la agricultura y la minería. intentando modernizarse. Sí, con industria, teléfono, pero frenada por comunicaciones deficientes. Una sociedad con sus fiestas y tradiciones, pero también con serios problemas de salud, educación, seguridad. Y todo bajo la estructura política del porfiriato, controlada por el prefecto local y el gobernador estatal. Un sistema que mostraba progreso material para algunos, Para la élite principalmente. pero que también generaba críticas, tensiones subterráneas y desigualdades. Las fuentes nos muestran esas grietas, las ideas de regeneración circulando, Las editoriales de Sabas de la Mora. las comedias electorales. Un microcosmos perfecto, diría yo, de las contradicciones que caracterizaron a México en los años previos a la Revolución. Exacto. Esa mezcla de orden aparente y progreso, con un malestar social y político que iba creciendo por debajo. Exactamente. Y nos deja con esa reflexión final.
¿Qué sentía realmente la gente de Mocorito en ese momento? Buena pregunta. ¿Vivían esa tranquilidad y optimismo que a veces reflejan las crónicas sociales y los informes oficiales? ¿O percibían ya, como sugiere el autor del libro Fuente al hablar de nubarrones en el horizonte, esas señales de descontento? Esas tensiones que en pocos años desembocarían en una transformación radical del país. Algo que estas fuentes, aunque no lo digan directamente, nos invitan a seguir pensando, ¿no? Totalmente. Una ventana fascinante a un mundo al borde del cambio.